Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el doctor José Jesús Macías Cervantes. Él es médico cirujano con una especialidad en cirugía general y una subespecialidad en coloproctología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctor Santiago. Es un placer estar aquí como invitado. Y pues el día de hoy les vamos a hablar sobre cáncer colorectal. Bueno, pues el cáncer de colon y recto, pues como tú lo sabes, ¿no? Es una de las enfermedades más frecuentes que ahorita, en cuanto al cáncer, están impactando a nivel mundial. De hecho, gran parte de artistas han fallecido por un cáncer de colon y recto en etapas hasta menores de 50 años. Es muy frecuente, de hecho se considera una tercera causa de cáncer a nivel mundial, tanto en hombres y mujeres. Siento que es un tema que debemos de abordarlo bien porque pasa desapercibido. Muchas veces el diagnóstico ya suele ser tardío, pudiendo ser muy temprano y teniendo un excelente resultado, pero a veces pasa mucho tiempo para que los pacientes acudan a consulta. Yo creo que este video es una invitación para que vengan a consulta y tengan un diagnóstico temprano. Que lo ideal es pues no tener el diagnóstico de cáncer, pero bueno, si lo tienen, que sepan que tenemos herramientas y tratamientos adecuados para resolverlo. Claro. Generalmente el cáncer de forma inicial suele aparecer asintomático. Quiere decir que las personas no presentan ningún síntoma. Y eso la mayoría de los cánceres, pero particularmente el de intestino, el de colon o recto, suele ser de una forma que evoluciona muy lentamente, que incluso los pacientes ni siquiera perciben que pudieran llegar a tenerlo. De forma inicial pudieran llegar a presentar quizás sangrado en las evacuaciones, y a veces no es perceptible, pero con el tiempo, bueno, pues pueden presentar síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas? Sangrado ya franco en las evacuaciones, dolor abdominal, estreñimiento crónico, diarrea crónica, pérdida de peso inexplicable o anemia. Generalmente estos síntomas, bueno, pues ya son cuando el cáncer ha avanzado en el tiempo. Lo ideal es, pues, detectarlo de forma temprana, que más a tarde vamos a hablar un poquito de cómo detectarlo y darle el seguimiento a los pacientes. Pero para grandes rasgos, el cáncer de colon y recto, pues es una malformación o un crecimiento anormal de algunas células de alguna parte del intestino que crece de forma incontrolada, o sea, crece y que en algún momento puede llegar a migrar hacia algunas otras partes del cuerpo. Por ejemplo, puede ser hacia el hígado o el pulmón. Esto la mayoría, como ya lo hemos comentado antes del video, pues la mayoría de las veces se asocia de forma esporádica, más bien no tiene relación directa con la familia. 70-80% de los pacientes apareció el cáncer sin tener relación ningún familiar, ¿de acuerdo? Ya en un 20%, 15%, bueno, tú sabes más de esto, en general puede asociarse a cierta herencia familiar. Que aquí luego me gustaría que me ayudaras aquí a diferenciarlo un poquito de cuáles son el esporádico, el genético y el familiar, ¿no? Porque son totalmente distintos. Pero ahora, actualmente, la gran mayoría suele ser esporádico, es decir, no tiene relación familiar. Y hemos encontrado, bueno, cada vez con el tiempo hemos visto que aparece en etapas más tempranas de la vida. De hecho, antes se esperaba que apareciera a partir de los 65 años de edad. Actualmente cada vez estamos viendo jóvenes menores de 50 años que incluso pueden llegar a tener cáncer. Y entonces esta es la importancia de este tipo de videos, ¿no? De que podamos hacer, pues, educar un poquito más a la población. Pero sí ha aumentado esta incidencia en personas menores a 50 años, pues por el estilo de vida. La verdad es que el estilo de vida actual pues tiene un costo. ¿Qué quiere decir el estilo de vida? Pues la verdad es que comemos mal ejercicio, muchísimo estrés, problemas de sueño, exceso de consumo en el tabaco, en el alcohol, en las drogas. La verdad es que esto tiene un impacto y entonces por eso hemos visto que ha disminuido la frecuencia o la edad de aparición de los cánceres de colon y recto. Por eso debemos de hacer estudios cada vez más temprano para poderlos detectar. Pero bueno, me gustaría que me ayudaras un poquito para poder diferenciar cuál es el cáncer genético,
hereditario y el esporádico. Perfecto. Esta parte es muy importante porque si bien todos los cánceres son genéticos, no todos los cánceres son hereditarios. Los cánceres es justo por una alteración a nivel de las instrucciones que van a provocar un crecimiento descontrolado de alguna célula, pero como bien mencionó el doctor, hasta el 70% es esporádico. En algún momento de la vida va a ocurrir algo que va a dañar la información de una célula en específico y esa va a empezar a crecer y a crecer descontroladamente. Pero nos queda el otro 30%, 20% se dice que es un cáncer familiar. Si bien sí puede tener algún tipo de injerencia genética, no tenemos una causa per se bien establecida, pero sí se ve claro que puede irse repitiendo y pasando de generación en generación, y de un 5 a un 10% se conocen como síndromes de predisposición a cáncer o cáncer hereditario. Esto sí podemos nosotros tener una causa específica por algún gen que está dañado, los genes son las instrucciones, y eso nos va a provocar que genere este tipo de enfermedades. Se llaman predisposición a cáncer porque no todo nos va a dar el 100% de probabilidad de que aparezca el cáncer. Nos sube muchísimo, 50, 60, 70, 80% la probabilidad de que aparezca. Entonces, si todos empezamos en cero, si tenemos uno de estos genes de predisposición a cáncer, vamos a empezar ya en 3/4 partes del escalón, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto. Esta es la diferencia de los tipos de cáncer: esporádico, familiar y hereditario. Entonces, en esta parte, los cánceres colorectales, este 5 a 10% que corresponde a la parte de cáncer hereditario, podemos a grandes rasgos dividirlo en dos, en uno que es polipósico y otro grupo que son no polipósicos, porque unos forman pólipos y otros no forman pólipos. Me gustaría que ahorita el doctor nos hablara un poco sobre esta distinción, pero a grandes rasgos es esto. En la parte no polipósica tenemos uno en específico que se llama síndrome de Lynch, que nos va a predisponer a cáncer colorectal y aparte otro tipo de cánceres como cáncer de ovario, endometrio, gástrico, renal. Y las partes polipósicas tenemos aproximadamente 6 genes que nos van a predisponer enfermedades que van a generar una gran cantidad de pólipos a lo largo del intestino y el colon y el recto. Pueden ser desde 100 hasta 1000 pólipos, tal vez un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Y estos a la larga pueden llegar a transformarse en células cancerígenas y nos va a predisponer este tipo de cáncer. Esto es bien importante saberlo porque conociendo nosotros este tipo de enfermedades podemos buscarlas específicamente, pedir el estudio molecular específico y poder ponerle nombre y apellido y saber a qué nos estamos enfrentando, qué patrón de herencia tiene. Como hemos platicado en otros videos, puede ser dominante o recesivo. ¿Eso qué quiere decir? Si necesitamos una de las copias si necesitamos una de las copias o necesitamos las dos copias, la que da mamá y papá, para presentar la enfermedad. La mayoría son de herencia dominante, pero hay algunas recesivas. Con esto nosotros también podemos dar un pronóstico a los pacientes. Ya teniendo el nombre y el apellido sabemos a qué nos estamos enfrentando y podemos empezar a hacer este escrutinio, esta búsqueda de sintomatología desde más temprana edad. Normalmente este tipo de cánceres, como dice el doctor, no debería presentarse en pacientes menores de 50 años, pero sabiendo que nos enfrentamos a esto podemos empezar a valorarlo desde los 20 años en adelante, y en el momento en el que se presente el primer síntoma, tomar acciones y evitar que progrese tanto. También nosotros ya con esto podemos dar opciones reproductivas, ya sabiendo a qué nos enfrentamos. Si quieren tener hijos, pues ya hay opciones que pueden evitar que tengan este gen que les vaya a predisponer este tipo de enfermedades, y también pues podemos saber hacia qué otros especialistas referirlos, porque pues como les menciono pueden llegar a tener otros tipos de cánceres en otras partes
del cuerpo que pareciera que no están asociados, pero sí. De hecho, esto es uno de los principales factores que nos harían pensar en un cáncer hereditario, que sea más de un tumor primario en diferentes partes del cuerpo. También puede ser que se presente en edades menores a las esperadas, en este caso antes de los 50 años. También si un cáncer aparece en el sexo o en el género que no es el prevalente, también nos haría pensar, por ejemplo, un hombre con cáncer de mama, eso nos hace pensar en cáncer hereditario. Y pues esta es como la importancia de la parte genética. Pero me gustaría también, como les digo, que el doctor nos hablara un poquito sobre esta distinción de polipósico, no polipósico, y sobre las cirugías y los métodos terapéuticos que se tienen y que realizan en su día a día los coloproctólogos en este tipo de condiciones. Sí, muchas gracias. Fíjate que mejor no lo pudiste haber dicho, ¿eh? La verdad es que maravillosa la explicación, hasta yo dije, ya no me acordaba de esto. No, pero la verdad es que excelente la explicación. Para fines prácticos, bueno, pues como que este tema lo podemos dividir en los pacientes que ya padecen cáncer o tienen familiar y los que no tienen nada de cáncer, o sea, los que tienen dudas o no. Pero vamos a enfocarnos ahorita en los del cáncer, ¿no? Los pacientes con cáncer justamente hay que estudiarlos bien para poder anticiparnos. De hecho, prácticamente todo lo que mencionaste es, ya una vez que un paciente tiene cáncer y lo estudiamos genéticamente, podemos determinar los riesgos que tiene, ¿no? Es como un coche, por ejemplo, de que, bueno, ya sabemos qué coche tiene, pero sale con estas fallas, entonces, ahorita no la tiene, pero es probable que pueda presentarse. Entonces, podemos anticiparnos para poder dar el mejor tratamiento si es que llegara a aparecer o mejorar la calidad de vida también, que es algo muy importante. Generalmente, pues por ejemplo, el síndrome de Lynch que comentas, que es un cáncer hereditario, pero que no forma pólipos, es decir, no se forma por pequeños granos en el intestino, pero tiene muchos riesgos de padecer cánceres en otras partes, ¿no? Porque hay muchos tipos de Lynch, pero nos permite anticiparnos a que llegara a aparecer algún otro cáncer. También nos ayuda, por ejemplo, determinarlo genéticamente para definir el riesgo de la familia. Si bien es cierto que a un paciente ya le pudo haber dado cáncer, si lo estudiamos genéticamente podemos ver el resto de la familia si es que tiene o no tiene un riesgo. Como ya lo hemos mencionado, bueno, el 80% probablemente no tenga componente familiar. Pero bueno, en el caso de que sea ese 20%, podemos estudiar a la familia desde antes y vigilarlos estrechamente para que pues no lleguen a presentar cáncer el resto de la familia. Entonces también es un abordaje no solamente de una persona, sino de toda la familia. ¿Cómo es posible que lo podamos heredar? Bueno, pues yo le digo a los pacientes es el riesgo, sí, claro, pero porque nos parecemos, así como nos parecemos por fuera, por dentro también. Entonces la probabilidad existe. Si bien es cierto que nosotros y nuestros padres no somos iguales, tenemos temperamento distinto, los ojos de color son distintos, están mezclados, pues el riesgo de cáncer es lo mismo. Puede que sí exista o puede que no exista. Entonces lo ideal es vigilancia estrecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo solemos hacer la vigilancia en un paciente con un cáncer hereditario? Bueno, de forma temprana, como lo mencionas. La colonoscopia suele ser uno de los estudios más utilizados actualmente. Es meter una cámara por la región anal para ver el intestino en su extensión y entonces identificar estructuras de hasta 5 milímetros. Incluso las podemos quitar en ese procedimiento. Nos ha tocado casos en que es tan temprana la colonoscopia que quitando este pólipo, esta pequeña verruga, por así decirlo, del intestino, pues ya le quitamos el cáncer, ¿no? Al paciente puede llegar a hacer eso, es posible. Lo ideal es realizarlas de forma temprana. Para los pacientes con el riesgo familiar, ¿cuándo se recomienda? Dependiendo del riesgo familiar, pues pueden ser incluso desde los 8 años de edad y cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, etc. Para los que no tienen ningún familiar con cáncer, a partir de los 45 años debemos de iniciar con las colonoscopías. Y con base en el resultado puede ser cada 10 años, cada 5 años, cada 3 años, dependiendo de los resultados. Pero generalmente, entonces, para los que tienen riesgo familiar, desde edades muy tempranas. Y los que no tienen ningún familiar con cáncer,
a partir de los 45 años, a menos que hayan tenido un familiar que haya tenido un cáncer, no sé, a los 50 años. Entonces tienen que empezar 10 años antes de la edad de aparición del cáncer de su familiar. ¿Qué familiares son los más importantes para esta situación? Pues la verdad, la línea directa, abuelos, padres, hijos. Ya que un tío segundo, que no sé, un primo de Estados Unidos, la verdad es que la probabilidad es muy baja y no se considera como parte del seguimiento, sino línea directa. Te pareces a tus papás y te pareces a tus abuelos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que será lo más importante. Esta es una invitación para que si tienen datos de alarma, como los mencioné al principio del video, o están a partir de los 45 años, pues que vayan a hacer una colonoscopía. Es un estudio muy noble, no duele, es un estudio que es bajo sedación, el paciente se queda dormido, suele ser ambulatorio, es decir, no se tiene que hospitalizar a un paciente, entra y sale el mismo día, dura más o menos unos 30-40 minutos y sí requiere ciertas condiciones especiales, que el paciente tenga una dieta baja en fibra y unos laxantes para purgar el intestino y poder dejar todo rechinando de limpio, como le digo, ¿no? Para que entonces entremos con la cámara y podamos observar lo que aparezca ahí, hasta de 5 milímetros, incluso le podamos dar tratamiento, ¿vale? Sí, para esto no es como que se lo vayan a hacer este estudio a algún laboratorio, o sea, sí deben de ir con un médico especialista, coloproctólogo, gastroenterólogo, endoscopista, cirujano endoscopista, porque sí es un procedimiento pues avanzado. La verdad es que no es tan fácil como que lo pudieran hacer como rayos X o como un análisis de sangre. Sí requiere ciertas condiciones especiales. ¿Qué más? Bueno, pues aparte de esta invitación de la colonoscopía, dices, bueno, pues no tengo un recurso, o sea, no tengo los recursos para darle el seguimiento a esto. Pues la verdad es que la prueba de sangre oculta en heces por DNA, que ahora ya está más utilizada, la prueba FIT, nos puede permitir incluso determinar hasta alteraciones genéticas, si no mal recuerdo, ¿no? Pues incluso hasta buscarlas ya en las heces si tienes algún riesgo de cáncer. Entonces, siento que son buenas herramientas. Tampoco hay tantos laboratorios que lo puedan hacer, pero bueno, pues es una herramienta si no se tiene el acceso a la colonoscopía. Perfecto. Pues bueno, amigos, ya lo tienen aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, háganosla saber y con mucho gusto intentaremos resolvérsela. ¿Nos podría decir, doctor, dónde lo podemos encontrar, compartir sus redes sociales? Claro que sí. Yo, bueno, me ubico en la ciudad de León, Guanajuato. Aquí tengo los consultorios. En mis redes sociales me pueden encontrar como @drjesusmaciac. Estoy en Instagram, TikTok, YouTube, que también compartimos ahí información. Y pues sí, si tienen alguna duda o comentario, pues háganosla saber. Déjenos en la descripción del video, en los comentarios, qué dudas tienen. Bueno, vamos a tratar de responderlas. Generalmente, pues hacemos más videos. Esto nos encanta y compartir información. Pues también en Instagram, ahí háganos saber todo lo que quieran. Comenten el video, denle like si les ha parecido importante esta información. No sé, pues muchas gracias por invitarme a este proyecto. No, muchísimas gracias por aceptar venir, doctor. La verdad es que agradecido porque haya querido colaborar con su conocimiento y con nuestra comunidad. En redes sociales en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales y no duden en contactarnos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.